viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Nos vemos nosotros acá por Confreire en nuestro programa Voces Libres. Y como libres son nuestras voces, hoy tenemos un invitado muy especial que yo quiero mucho, respeto mucho y admiro muy profundamente. Es Darío Gómez. Él, bueno, recién lo hablábamos, me parece que no hay título que valga más, sobre todo en estos contextos en los que está nuestro país, que el ser un militante por los derechos humanos. Y un poco, si tengo que definirte, me gustaría que vos también lo puedas hacer, Darío. Uh-huh. Tapa, ¿por qué tapa? Buenas tardes, muchas gracias antes que nada por la invitación. La verdad que estar en un espacio que se llama Voces Libres es algo muy alentador, porque a uno lo invita a hablar con absoluta libertad. Uh-huh. Y a dispararse para cualquier lado, que no era eso lo que habíamos acordado, pero bueno. Vamos a tratar de circunscribirnos un poco, Tapa, porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Está bien. No, en realidad el origen viene de mi infancia. Yo soy de Saspeña, hice la primaria y la secundaria en Saspeña, después me vine a Resistencia. Y heredé de un hermano que a mí me decían Tapita porque no sabían cómo me llamaba, entonces por ahí para ubicarme, bueno, me quedé yo con el apodo, ¿no? Y con los años fue mutando a Chapa, Chapita, los cordobeses, que tengo muchas amistades allá, por ejemplo, soy Chapita, digamos. Chapita, sí, sí. Mira. Así que bueno, indistintamente. Sí, bueno, sí. Tapa. Tapita, has sido y seguís siendo. Creo que la definición de militante de los derechos humanos engloba un montón de cargos y de premios que has recibido y que tienen que ver con una lucha incansable que inicia ¿cuándo? Sí, cuando vengo a Resistencia ocurre algo que es muy interesante. Me topo con compañeros que estaban organizando lo que después fue la primer caravana por la masacre de Margarita Belén. Venía a anotarme en la facultad y a estudiar. Yo ya venía seguido, tengo familiares acá, digamos, desde siempre. Así que bueno, como que me llamó la atención. Yo había participado en Saspeña en algo parecido, pero que no era un centro de estudiantes, simplemente una comisión de estudiantes secundarios. En esa época veníamos todavía en dictadura, así que no era posible tener estudiantes secundarios organizados, no había. Eran como comisiones estudiantiles que nos ocupábamos de actividades más sociales, digamos, ¿no? Y solidarias. En aquel entonces, para los que tienen más edad, que sea, por ejemplo, el baile del estudiante, la elección de la reina, que se hacía en esa época, cosas así. Juntábamos fondos, digamos, para los bailes, cosas así. Cuando vengo acá, me topo con esa realidad y en poco tiempo me entero de los sucesos conocidos como la masacre de Margarita Belén. Y además, en lo personal, yo venía de haber trabajado en Saspeña con una hermana de uno de los compañeros asesinados en esa masacre, que nunca me había contado, y con quien yo tenía una relación bastante de confianza, digamos, que excedía incluso lo laboral, con un grupo bastante amigable que hicimos allá. Era muy joven. Y eso me llamó mucho la atención y fue como un aviso cuando me pongo a charlar, a investigar, a conocer personas mayores que habían sido protagonistas, digamos, de esa década, que todavía eran protagonistas. Recordemos que aún estábamos en dictadura militar.
bueno, voy conociendo el horror, digamos, los sucesos que habían ocurrido a partir del golpe de Estado cívico-militar eclesial, el 24 de marzo del 76, y bueno, como que hace algo adentro mío, ese horror me movilizó a sumarme y a comprometerme. En ese entonces las juventudes empezaron a participar mucho porque se venía el proceso, digamos, post-Malvinas, digamos, empieza el debate, recordemos 2 de abril del 82, Malvinas, en ese contexto, todavía la dictadura estaba dando zarpazos, pero ya como en retirada, después del fracaso de Malvinas, empieza, digamos, todo lo que es la movilización de las juventudes políticas, muy lentamente, los sindicatos, todo, y ahí empiezo a participar. Al poco tiempo me sumo a un grupo acá que estaba Peco Tisseman, Germán Vittel, de los que me acuerdo, ahí me acuerdo con Tete Romero y otros compañeros y compañeras, Pitu Lestani. Bueno, muchos, la verdad, éramos muchas personas que en ese entonces se conforma la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y yo me incorporo a ese grupo de militancia. Así que bueno, a partir de ahí participé en distintas agrupaciones de derechos humanos, bueno, después también obviamente en la universidad, estando ya en la Federación Universitaria del Nordeste, fui parte de un numeroso grupo de jóvenes que impulsamos junto con Amanda Mayor de Piero, el mural del aula magna de la universidad, que todavía está y espero que esté por los siglos de los siglos, digamos, ¿no? Un premio. Exactamente, sí, lleva el premio de Derechos Humanos, lleva ese nombre de Amanda, eso fue mucho más para acá. Y así siempre, digamos, he estado en instancias colectivas, digamos, que tienen que ver con organizaciones de derechos humanos, y eso me llevó, bueno, con Abuelas, fui parte del grupo fundante en la provincia del Chaco del Nodo por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Recordemos, para los que no conocen, o sea, Abuelas de Plaza de Mayo tiene sedes en los lugares donde hay abuelas, y donde no hay abuela organiza lo que se conoce como los nodos, donde gente, ciudadanos, ciudadanas que participan, digamos, voluntariamente, realmente conforman estos nodos que colaboran con todo lo que es la atención de personas que se acercan con dudas por la identidad y hacen todos los trámites, digamos, que después lleva a la CONADI, o llevaba a la CONADI, a la CONADI. Pero, y así. Mira, te interrumpo solamente para poder contextualizarnos, porque te decía hoy nuestro público es muy heterogéneo. Pero mayormente por lo que podemos observar, chicos y chicas jóvenes, adolescentes, que nos acompañan por estos procesos educativos por los que siempre hablamos, y decimos, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Si tenés que hacer memoria, ¿qué pasó desde tu sentir? Porque tenías ¿cuántos? ¿Secundario? Sí, 14 años. 14 años, bien, ya teníamos conciencia. Alguna figurada. Pero ese 24 de marzo del 76 cambió la historia, literalmente, de nuestro país. Creo que es la historia más oscura, más angustiosa, más dolorosa que hemos tenido que atravesar los argentinos y argentinas. Y en estos tiempos se hace más que necesario que volvamos a repensar, que tengamos memoria para tener verdades construidas desde este lugar, y justicia, fundamentalmente. No solamente aquella justicia que pudimos obtener, sino la justicia de la vida cotidiana por la que seguís siendo este eterno militante, digamos, que sos. Pero si tenés que hacer memoria, podés irte hacia atrás y pensar en aquel 24 de marzo, ¿qué hacías? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál fue tu contexto? ¿La familia? Bueno, en realidad es un esfuerzo, son muchos años, pero sí, yo tengo presente dos hechos, dos fechas de mi infancia, adolescencia, de esa época.
Una del 74, que lo comparto porque yo era abanderado de mi escuela primaria, estaba saliendo en el 7º grado, y recuerdo muy bien el 1 de julio la muerte de Perón. General. Sí. Que nos llevan fuimos todos marchando, caminando por el pueblo a la plaza principal donde se hizo un acto, digamos, ¿no? Y eso lo tengo muy marcado porque éramos muchos, cientos, digamos, de jóvenes de la primaria y la secundaria que colmamos, digamos, todo el centro de la ciudad, y después empezó a llegar mucha gente por, obviamente, la noticia de una figura política de relevancia de la historia argentina. Claro. Así que, bueno, fue una cosa muy, muy importante, muy masiva, con mucha participación, y recuerdo, obviamente, la congoja que había, digamos, en la sociedad, pero era desde un lugar más bien como un acompañamiento, digamos. El 24 de marzo del 76, que sí también recuerdo, si bien vale la aclaración, esa fecha fue vivida de muchas y diferentes maneras, depende de donde cada uno y cada una de nosotros estábamos y vivíamos en ese lugar. Sí. Porque no es lo mismo la situación y la envergadura y la presencia militar, digamos, en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que Resistencia Corriente, o que Saspeña, Castelli, Las Breñas o Napalpí. No es lo mismo, la dimensión es distinta, entonces desde ese lugar también hay que darle una perspectiva a este día bastante trágico, sin duda, de nuestra historia, pero sí recuerdo mucho la tristeza de mucha gente, porque si bien había todo un debate sobre lo que estaba ocurriendo en la sociedad argentina, yo vengo de una familia que una parte era bastante politizada. Mi mamá era docente, delegada gremial, directora de escuela, digamos, así que por ese lado, a mí cuando era chico me llevaba con ella, entonces estaba como acostumbrado, digamos, a esa participación, y de los 3 hermanos, que soy el menor, soy el que más estuvo, digamos, en esos espacios siempre, digamos, ¿no? Así que tenía conocimientos, sabía que era la gente que se movilizaba, conocía de historias de personas que ya se sabía que estaban en algunas agrupaciones políticas y todo, y que se mencionaba sobre un posible destino incierto con el golpe de Estado. Así que en el entorno, por lo menos en el que yo me movía, había mucha preocupación por lo que podía pasar. El discurso de la Junta Militar, donde se autodesignan como un proceso de reorganización nacional, a lo que después fue a criterio de no solo personal, de la historia y de la propia justicia argentina, que ya falló en eso, una de las dictaduras más sangrientas del mundo y más cobarde, porque también, entre otras cosas, cometieron un hecho atroz como fue la apropiación de bebés, digamos, ¿no? Sí. Eso casi no hay fuerzas militares en otras historias y en otros genocidios del mundo que hayan hecho una situación similar. Así que esto es para ponerlo como un paréntesis, bueno, digamos, ¿no? Que te iba a decir, ¿cómo le explicás con palabras sencillas a un pibe de 18, 20 años lo que fue el proceso de reorganización nacional? Bueno, el proceso de reorganización nacional, que insisto, es el nombre que se puso la propia Fuerzas Armadas, o sea, fue desde la ciudadanía democrática, fue una dictadura cívico-militar eclesial. ¿Por qué? Porque participaron sectores de la sociedad civil que propugnaban por la ruptura del orden democrático y que vengan las Fuerzas Armadas a hacerse cargo, porque el ejército, siguiendo las directivas de un plan Cóndor, que vale la pena dedicarle unos minutos, digamos, ¿no? Que era un plan diseñado desde Estados Unidos para toda América Latina, y que ya venía de fines de los 60 y 70 asolando a los distintos países en América Latina que tenían una efervescencia en términos de participación política, institucional, sindical, organizaciones estudiantiles,
había un proceso muy importante y por eso vale la pena el contexto para entenderlo, porque en ese entonces surge ese recital famoso de Woodstock, de rock de los 60, la época del Flower Power, donde se empieza a visibilizar el tema del VIH, el movimiento de mujeres, los hippies, o sea, había un contexto de efervescencia a nivel mundial en donde el rock empieza a jugar la música, la juventud juega un papel determinante en esas organizaciones sociales y políticas de América Latina. Surgen agrupaciones políticas de distintos colores, de distinta índole, etcétera, etcétera, y el índice de distribución de la riqueza empieza a crecer y a emparejarse hacia la población. Recordemos que en esa época un obrero en Argentina, un asalariado, ganaba algo similar a lo que después se alcanzó. Creo que solamente en el 2015 hubo un pico de nuevo cercano a los $750 promedios de ingreso. Después, hoy nos llegamos a los $200, por ejemplo, y en otras épocas hemos caído mucho más. Entonces, había una América Latina que iba hacia un camino de redistribución de la riqueza, de participación social y política, y eso obviamente molestaba a los sectores imperialistas, digamos, que queriendo detentar, digamos, el manejo de las riquezas naturales de América Latina, impusieron, entre otras cosas, por supuesto, no solo eso, el Plan Cóndor, ¿no? El Plan Cóndor asedió, digamos, a todo el continente y fue el plan que financió a las Fuerzas Armadas de distintos países con injerencia de los Estados Unidos de manera directa. Todo esto está en los tribunales, repito, esto no es una lectura partidaria ni personal ni nada, es historia. Incidió de esta manera y empezaron los procesos de secuestros, torturas, desapariciones de personas que estaban involucradas con organizaciones sindicales, sociales, políticas, y otras que no tenían nada que ver, porque también se secuestraba por secuestrar, digamos. Hay relatos tremendos de apuestas que hacían los propios militares en la ESMA, en distintos lugares del país, en centros clandestinos de detención, sobre quién secuestraba a la chica más linda que estaba caminando en el centro y cosas así que al azar llevaban personas. O sea, fue tremendo. Yo creo que por eso vuelvo al punto anterior. La dictadura argentina, la dictadura militar, ese ejército que participó fue un ejército cobarde, digamos. No hay otra forma de definirlo, porque no había ese enemigo, digamos, que estaba planteado como la guerrilla, digamos, que se había construido. Tenía mucho que ver con parte de la construcción política, claro, discursiva. Instalaron esto, ¿no? Por supuesto. Claro, la guerrilla, había que combatir a la guerrilla. En el cine, no sé si te acordarás, nosotros íbamos al cine, veíamos las propagandas en donde usted sabe qué está haciendo su hijo, aparecía alguien que te preguntaba, y uno como que era impresionante, ¿no? Yo recuerdo una anécdota personal. En el 82 me fui con 3 amigos a La Falda, Córdoba. Se empezó a hacer el recital de rock de los más grandes de Argentina, y participaba Papo, Luis Alberto Spinetta, Baglietto, Opus 4, era una mezcla de todas las bandas folclóricas y de rock, Nito Mestre, Charlie, Miguel Abuelo. He podido, por suerte, verlos a todos, digamos. Sí, la verdad que fabuloso, ¿no? Envidia. Íbamos miles de jóvenes a dedo, cómo podíamos llegar, se llenaba. Y en ese entonces, cuando nos volvíamos, pasábamos por Córdoba, paramos a tomar un trago en un bar, así una gaseosa, y nos llevaron detenidos. Yo estuve con otros compañeros muy conocidos, gente de familias chaqueñas, de esas peñas, 3 días detenidos sin ningún tipo de registro. En la policía, que después me enteré con los años que fue el lugar más sangriento de Córdoba, en pleno centro, a la vuelta al obispado. Entonces, por dar una anécdota, nosotros pudimos salir, porque aparte, recuerdo e insisto, el año 82 ya era un retroceso de la dictadura.
Pero del 76 al 79-80, los secuestros, desapariciones, torturas, los vuelos de la muerte, o sea, esto que llevaban detenidos, los torturaban, les sacaban información, le hacían firmar cesiones de bienes, que eso, la parte de apropiación de la riqueza de la familia de los detenidos, también hay que recordar, y en algunos casos luego los subían a un avión y los tiraban al mar, ¿no? Hay varios ya causas que se comprobaron, están las identidades, digamos, verificadas por el equipo argentino de antropología forense, entre ellas algunas de las personas que estaban en la iglesia de la Santa Cruz, donde el capitán Astiz, que es uno que está detenido en Ezeiza y es parte de ese grupo que hoy imparte directivas políticas a algunos legisladores que están en actividad en este momento. O sea, el peso que tenía, que él canta, como se dice, buchonea, digamos, ¿no? A Azucena Villaflor, a las monjas francesas, etcétera, etcétera. Recuerdo. Y ahí son detenidas y algunos de esas personas son arrojadas en lo que se conoce como los vuelos de la muerte. Sí. Hay muchas anécdotas terribles y horrorosas para compartir. Estos son como muestras de lo que hizo una dictadura. Y yo insisto en esto, será por, no sé, por ahí mi pertenencia y mi paso por abuelas y ese respeto que uno tiene como argentino o argentina de una de las organizaciones más queridas y respetadas en el mundo, como Abuelas de Plaza de Mayo. Particularmente me interesé en leer y en preguntar a gente que conoce más que uno si esto se repitió en algún otro lugar, el tema del botín de guerra. Hay un libro, los que no conocen, si mal no recuerdo, es de Blaustein, que después se llevó al cine con una película que lleva el mismo nombre, que es Botín de Guerra. Y botín de guerra es porque justamente trata sobre la apropiación de ese botín del padre y la madre que fueron secuestrados, torturados y desaparecidos, y que se apropiaron del botín más rico que tenía esa pareja, que era su hijo, su hija, ¿no? De ahí viene el nombre de botín de guerra, que por eso la película, por eso el libro y muchos documentales que se hicieron. Ahora, me quedo con esta anécdota que hacías referencia, ¿no? 3 días guardados sin motivo aparente, Nada. No sabías, no entendías nada. ¿Cómo le explicamos a los pibes qué es el estado de sitio? ¿Qué fue el estado de sitio? Y uno de los que estaba con nosotros, de casualidad nos encontramos, un chaqueño, nos encontramos en la falda, era hijo en ese entonces de un ministro de la provincia. Ah, mira. Me acuerdo, sí, fue muy cómico, después que salimos fue cómico, claro, ¿no? Obviamente, pero creo que era el más asustado, ¿no? Realmente, pero fue tremendo porque ahí uno conoce esa sensación de impotencia en un lugar, era donde guardaban unas motos, no me voy a olvidar jamás, o sea, muy angostito, no podíamos recostarnos, nada, estábamos prácticamente parados, o si no, arrodillados, y así estuvimos 3 días hasta que nos ubican y bueno, nos liberan, sin registro, ¿no? Bueno. Me gustaría mucho que hablemos de los centros clandestinos de detención también. Ahora, esto que hacemos hoy en la vida cotidiana, después del logro de nuestra democracia, ¿no? De salir, caminar, compartir con amigos, con amigas, una noche, una fiesta, un encuentro. Nada de esto podíamos hacerlo. ¿Qué significó el estado de sitio en tu generación? Y bueno, en principio yo no conocí eso, o sea, conocí después con la democracia, porque por una cuestión de edad, o sea, cuando yo empiezo a salir a la noche, era adolescente, no, fui muy vago, yo salí en toda mi adolescencia en Saspeña, pero digamos, nos llevaban detenidos muy seguido porque éramos menores, así que si no teníamos documentos, porque no teníamos documentos, y si teníamos documentos, porque éramos menores, digamos. Entonces, y uno, por eso digo el contexto, ¿no? En un pueblo del interior, donde todos nos conocemos, los jóvenes,
¿qué hacemos? Vamos a un lugar, ¿no? En una confitería, nos reunimos. En ese entonces se estilaba juntarse en las casas, los bailes de 15 eran en los patios, qué sé yo qué. Bueno, y empezaron también, había los primeros boliches de nuestra época, que no tienen nada que ver con los de hoy, que por supuesto íbamos. Menores, pero nosotros nos ingeniábamos para entrar, digamos, ¿no? Así que era con muchos recortes porque permanentemente teníamos que estar viendo si estaba la policía o no, si nos podía detener. O sea, no viví esa libertad. Sí, con toda la picardía que pudimos, nos ingeniábamos para vagar, digamos, ¿no? Sí, hacer cosas normales de cualquier pibe adolescente. ¿Vos creés, Tapa, que así como vos decís, ¿no? En algún punto esta adolescencia o juventud en muchas generaciones se ha visto cercenada por esto? ¿Vos creés que esto tiene que ver con las realidades de hoy? ¿Creés que aquellas personas, aquellas generaciones que no han podido disfrutar como lo pueden hacer hoy nuestros pibes, porque vivimos en democracia y por eso estamos hablando del 24 de marzo y por eso debemos seguir todo el tiempo hablándonos y recordándonos acerca de lo que fue este mal llamado proceso de reorganización nacional? ¿Vos creés que las secuelas que han quedado en aquel grupo tienen hoy algún sentido? Hoy encontramos imposibilidades de poder poner la palabra. Digo, cuando te tapan tanto, porque también yo vengo de la generación del no te metas, ¿no? Porque el meterte era peligroso. Entonces, cuando te encontrás con generaciones completas donde ha primado en un psiquismo individual que ha tomado cuerpo de colectivo el no te metas, hoy, ¿qué nos pasa en el marco, lo pienso en el marco de los derechos humanos? ¿Qué nos pasa cuando vemos situaciones de atropello a los derechos humanos de las personas, de nuestros vecinos, de nuestras familias? ¿Sigue primando esta actitud del no te metas o los argentinos y argentinas hemos tomado conciencia de que sí debemos meternos cuando se vulneran derechos? No, ha cambiado mucho, yo creo que sí, está a las claras que la sociedad argentina es una sociedad que se ha comprometido, que ante los embates por el recorte de los derechos sale a la calle, con más, con menos magnitud, depende de dónde sea, pero nosotros, a ver, tenemos en estos 40 y pico de años, digamos, de democracia, hemos ido avanzando y retrocediendo, digamos, en términos de derecho, pero es muy importante tener en cuenta que la dictadura ha cortado una generación muy formada, ¿no? En general, con distintas, digamos, participación partidaria, ideológica, no importa, con convicciones literarias, políticas, democráticas. Hay trabajos de UNESCO que citan lo que era el vocabulario de la juventud argentina, de la sociedad antes del golpe de Estado, cuántas palabras nosotros utilizábamos y cuántas se utilizan después del golpe. La persecución y la censura a escritores, historiadores, politólogos, etcétera, etcétera, y con eso una especie de paralelo con la quema de libros, digamos, de la Alemania, tuvo un correlato en la formación de las sociedades argentinas a partir de los 80. Obviamente que hay una disminución en ese sentido. Nosotros teníamos una generación muy formada previa al golpe de Estado y parte de esa generación, algunos dicen lo mejor, otros dicen los referentes, la conducción, etcétera, etcétera, sindical, de parroquia, cura, qué sé yo, de todo, porque la verdad que se llevaron de todos lados, jugadores de rugby, fueron los deportes que más desapariciones y secuestros sufrieron los deportistas. O sea, fue transversal. No Sí. De hecho, hasta hoy una de las organizaciones más fuertes que hay en términos de recordar desde el deporte, digamos, los derechos humanos y la memoria, no me acuerdo el nombre ahora, pero es una agrupación de jugadores de rugby. Porque fueron realmente muy golpeados. Muchos de ellos participaban en distintas organizaciones y bueno, y así se dio.
científicos, docentes, obreros, etcétera, etcétera. Entonces, eso impactó de manera directa, generó miedo, por supuesto. Claro. Nosotros en los 80, cuando ya empezamos a militar, íbamos a la universidad, estaban los partidos políticos, democracia, todo, pero los servicios de inteligencia seguían funcionando. Claro. La policía y el ejército tenían un poder tremendo porque fue una democracia tutelada, como se dice. Sí. ¿En qué sentido tutelada? Hubo ciertas negociaciones también con el poder a nivel internacional. Entonces, no era donde la soberanía del pueblo también estaba digamos, de cierta manera hackeada o limitada. Y las libertades también eran, hasta por ahí nomás, en el sentido de que yo no me olvido cuando nosotros en el año 86 íbamos a hacer las actividades para promover la pintura del mural del aula magna, a juntar fondos, a juntar firmas de ciudadanos, de legisladores, docentes universitarios, etcétera, etcétera, para que adhieran a la aprobación del Consejo Superior, para que se haga eso. En ese entonces nos secuestraron a 2 compañeros de ese grupo, a una compañera, los liberaron, los llevaron, los apretaron, le metieron miedo. A uno de ellos le mandaron un mensaje, uno decía que yo en tal fecha me iban a fusilar junto con otro, un referente político que falleció hace muy pocos días. Y nada, imagínate, nosotros no entendíamos nada porque realmente nos habíamos organizado en agrupaciones en la universidad y trabajábamos todos juntos. Que eso fue una riqueza de los 80, digamos, ¿no? O sea, independientemente de donde uno estaba, había, digamos, una militancia compartida, y cuando los objetivos tenían que ver con cuestiones integrales, digamos, universales, ni hablar. Lamentablemente, la derecha fascista, ¿no?, que siguió existiendo, siguió manejando resortes y poderes y salió muy consolidada económicamente de la dictadura. Entonces, muchas empresas de comunicación tenían que ver con esos sectores y también así se nos recortaban algunas participaciones en los medios. Claro, que han sido partícipes también, ¿no? Los grandes Por grupos supuesto, de poder, lógico. los grupos periodísticos y demás. Che, me cuesta interrumpirte. Sí, es difícil. Me cuesta porque me meto en tu relato y me llevas, me transportás. Pero dijiste algo de los libros hoy. Y pienso, ¿no? Hoy los pibes tienen accesibilidad, por suerte y gracias a la democracia, a todo tipo de material de lectura y demás. ¿A qué material podíamos acceder en la época de la dictadura en las escuelas? No. En la época de la dictadura, los materiales que ponían en valor todo lo que tenía que ver con valores democráticos, solidarios, con cuestiones de organización social, eso estaban prohibidos. Recordemos que se han prohibido digamos, obras que eran, no sé, no me acuerdo, era Un elefante ocupa mucho espacio, por ejemplo, ¿no?, de Graciela Cabal, libros de autoras que fueron históricos en la formación de nuestras infancias, digamos, a través del tiempo, y la dictadura los prohibió. Canciones de música popular, digamos, del cancionero de rock, de folclore. Una Negra Sosa se fue del país. A ver, Mercedes Sosa es casi como así, no sé, una simbología como la bandera argentina. Era, claro, ¿no? Realmente una cosa así, con su poncho. Y sin embargo se tuvo que exiliar, digamos, y así lo mismo, no sé, un Quilapayún en Chile, Inti Illimani, o que son los olimareños en Uruguay. O sea, fue... Por citar algunos ejemplos, volvemos, fue un proyecto para América Latina. Entonces, a nosotros nos restringieron todo tipo de lectura y de acceso a los bienes culturales que podían estimular el ser creativo, digamos, el ser crítico,
con el gobierno militar de esa época. Así que después eso reaparece y reaparece lentamente. Por eso yo digo la diferencia que hay en la generación previa al golpe y posterior al golpe. Sí, porque yo no me olvido que cuando, qué sé yo tenía algunos libros que por ahí me prestaban que eran picantes en los 80, en plena democracia, pero yo no iba caminando mostrando la tapa del libro, cuando a lo mejor sí lo hacía si llevaba una revista cualquiera, digamos, ¿no? Porque tenía temor, o sea, lo ponía al revés, digamos, si me lo prestaban claro, porque pero estaba eso inconsciente, porque había quedado, digamos, eso de la dictadura y nos costó mucho romper ese miedo como sociedad. Creo que gente que aún las te marchas, cuenta, ¿no? Los que han escondido libros, la quema de los libros. Totalmente. Sí. Y creo que para terminar esto, lo que vos me decías, creo que lo que nos hizo perder el miedo, ¿no? Y ganar confianza para esto es el tema de la gente en la calle, ¿no? Reencontrarnos poco a poco a través de la distinta forma de expresión ciudadana que tiene nuestra sociedad democrática, por un reclamo de derecho, por una obra teatral, un hecho cultural, musical, político, un debate, la presencia de una figura política partidaria de alguien en un lugar que te convoca, o sea, todas esas cosas que hacen que nos reencontremos, que nos apropiemos de la calle, que la calle vuelva a ser nuestra, creo que fue lo que fue rompiendo ese miedo que sembró la dictadura. Y hoy, bueno, nuestros jóvenes, por supuesto, tienen en ese sentido más libertades. Igual, valdría varios comentarios porque siempre está el Estado gendarme presente de alguna manera, ¿no? Hoy más que nunca. Pienso, y sin irnos del espacio educativo, ¿no? Yo sé que gente de nuestra edad hemos escuchado, hemos visto películas, hemos escuchado tanto acerca de La Noche de los Lápices, pero no así muchos pibes jóvenes. Y vos hablás de las luchas colectivas y hablás de estos criterios de pensar, ¿no? En los derechos de los y las estudiantes, por un boleto estudiantil, por un comedor universitario. Lo viviste en época de la universidad, esto de sumarte a los espacios colectivos de lucha para pelear por los derechos de los y las estudiantes. Si hay un pibe, nuevamente, jovencito, que te pregunta qué fue la Noche de los Lápices, ¿cómo lo puedes resumir? Fue una de muchas manifestaciones horribles que se vivió en la dictadura militar. Particularmente la Noche de los Lápices se dio contra un grupo de jóvenes, estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que se habían organizado y que venían participando y reclamando en asambleas y juntadas de firmas por la cuestión del boleto estudiantil. En ese entonces vale agregar que el boleto estudiantil, los comedores estudiantiles y universitarios eran parte de los reclamos continuos de casi todas las juventudes, digamos, en el país. Y, digamos, esa organización que fue tomada como una organización política revolucionaria por parte de la dictadura militar, llevó a que este grupo de adolescentes, ¿no? Porque todos adolescentes, fueran secuestrados, pasaron los peores vejámenes y fueron desaparecidos, la gran mayoría, con excepción de uno que continúa con vida, ¿no? Yo lo conocía, Pablo, el que sigue, he participado en algunas charlas, conversatorios, y es una marca que obviamente, digamos, sí, creo que a toda la sociedad argentina nos marcan los hechos trágicos y horribles como estos, porque, digamos, secuestrar, torturar, realizar vejámenes sobre jóvenes o sobre nuestros viejos queridos y tercera edad, jubilados, llámenlo como quiera cada uno, lo que se está haciendo hoy es algo que conmueve hasta la última fibra al más frío de nosotros. Entonces, realmente lo que hizo la dictadura cobarde, digamos, con nuestros jóvenes, en este caso de La Plata, y por eso se conoce la Noche de los Lápices, y se dice que en homenaje a ellos los lápices siguen escribiendo, ¿no?
Y acá es inevitable que yo agregue algo de Neruda que tiene que ver con esto. Pablo Neruda, un poeta chileno, decía que podrán cortar todas las flores, aludiendo a los jóvenes, sí, pero no detendrán la primavera. Sí. Entonces, yo creo que esto es lo hermoso, lo fabuloso que tiene el horror, como desde anécdotas y hechos de horror surge el amor, surge el compromiso, surge la solidaridad. Desde las personas que han sido sometidas a los peores tormentos, hoy surgen calles con su nombre, agrupaciones políticas que los recuerdan, toda una sociedad que marcha por ello. El reclamo de justicia que tuvimos en Argentina fue uno de los países emblemáticos a nivel internacional, uno de los primeros en lograr el juicio de los responsables del genocidio argentino. Sí. Nosotros, Chaco fue una de las provincias también que empezó con la masacre de Margarita Belén y todo una causa Caballero, se llama la otra, sí, causa importante que juzgó a policías y militares que tuvieron que ver con esta historia trágica que estamos hablando. Pero me quedo siempre con eso de que los jóvenes siempre marcharon, y en eso yo creo que tenían razón cuando decían los lápices siguen escribiendo. Los jóvenes siempre nos organizamos, me asumo, a la época que me tocó, sí, digamos, sí, siempre fuimos protagonistas del cambio, del compromiso. Siempre pusimos el cuerpo a través de las juventudes barriales, de militancia, a través de los centros estudiantes secundarios, de la universidad. Cuando interpelamos y criticamos a un docente, a un rector, o cuestionamos el régimen de concurso, lo que sea, sí, el plan, sí, de estudio, es un compromiso de la juventud para una sociedad mejor. Yo siempre digo, no se pueden enojar a algunos que se enojan y todavía les salen las viejas amonestaciones de 40 años atrás, digamos, las ganas de ponerla, porque es la mejor manifestación de rebeldía de la juventud. Una lucha con propuesta, con fundamento, con un porqué. Yo creo. Ahora, vos hablás, ¿no?, de este sentido de rebeldía que es tan natural a una etapa donde uno quiere transgredir aquello que lo ve como una falta hacia la calidad humana. Y hoy tenés otro grupo etario. Hoy tenés personas que salen a la calle a pelear por sus derechos, jubilados y jubiladas, que están siendo víctimas de un montón de atropellos, y estos son de público conocimiento, donde desde todos los lugares se vulneran los derechos de las personas adultas mayores, y esto también es un acto maravilloso de rebeldía y de transgresión, ¿no? ¿Vos sentís que de repente este sentido de recobrar la lucha por los derechos humanos y el derecho a la dignidad y al vivir dignamente como nos corresponde a todos y todas, también va mutando en una generación de personas adultas que en algún otro momento hubiesen quedado casi resignadas, digamos, a la soledad de sus hogares y a decir, bueno, esto es así, y se da como una suerte de imperativo categórico de que esto es así, que no puede ser de otra manera, ¿no? Y hoy tenés un colectivo de argentinos y argentinas que salen a la calle como que tuvieran 18 años, sí, y la pelean de una manera maravillosa, pacífica, y desde un convencimiento de estar peleando por los derechos propios y de quienes nos siguen, ¿no? Sin duda que sí. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, cómo desde el horror surge lo mejor, porque es horroroso lo que le están haciendo, digamos, a nuestros adultos mayores, digamos, es horrorosa la situación social y económica que estamos atravesando, y que ellos tengan que salir a reclamar de esta manera por un mejor ingreso. Bueno, yo decía hace un rato, nosotros hemos descendido por lo menos de 4 a 5 veces el ingreso de 10 años atrás, no de 100 años, 10 años atrás a hoy tenemos 10 veces menos, y el coeficiente de desigualdad cada vez es peor en Argentina, en América Latina. Entonces, bueno, esto hace que no queda otra opción, no le dejamos otra opción a nuestros jubilados de 70, 80 y más, sí, que salir a la calle a reclamar. Salir a luchar. Nunca nos hubiésemos imaginado, hubiese perdido cualquier apuesta sin duda, de que pueda haber un argentino de bien, como les gusta decir a algunos, o argentina,
que con un uniforme de policía, de la que fuera, de la que sea fuerza de seguridad, salga a pegarle a esos ancianos. Sí. Me parece muy vergonzoso y me parece me quedo con la otra cara que vos mencionás, lo que nos enseñan a nosotros y que eso hace que movilice a clubes de fútbol, agrupaciones políticas, sindicales, los actores, qué sé yo, no queda nadie afuera, realmente. Sí. Artistas, cantantes que uno ve como, a ver si me permiten un término, yo soy un hombre mayor, así que me cuesta, pero así, cholulas, figuras cholulas, digamos, ¿no? Bueno. Y que empiezan a asumir un compromiso político y social en los escenarios principales de Argentina, ¿no? En el Conquist Rock, de folclore, en el Movistar, todas las figuras importantes que participan de los eventos grandes que nosotros tenemos, todas se expresan repudiando esto. Totalmente. Y se continúa haciendo. Bueno, yo creo que también eso habla de cómo esta sociedad se tiene que reorganizar y reconstruir una alternativa que respete la dignidad humana. Los derechos humanos siempre estuvieron en tensión. Yo creo que esto, un poco para darle un broche a esto. Sí. Ahora recordamos, por ejemplo, 21 de marzo de este año, se cumplen 60 años de la Convención contra la Discriminación Racial. El racismo, comprobado y acordado por todo el mundo, es el padre o la madre de las grandes desigualdades y diferencias que sustentan, digamos, los genocidios, etnocidios, etcétera, etcétera, en el mundo. En 60 años se ha avanzado muchísimo, la sanción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención contra el Racismo, las convenciones que protegen a la mujer, a la infancia. En Argentina tuvimos nuestro capítulo importante con la reforma de la Constitución, que incorporamos todos estos tratados, y hace una década atrás, un poco más, hemos avanzado en una ampliación de derechos que fue reconocida en el mundo, sí, ¿no? En el mundo. Yo siempre repito lo que dijo un canciller argentino hace mucho, que decía, si nosotros pudiésemos exportar derechos humanos y ponerlo en la balanza comercial, Argentina tendría un superávit tremendo, ¿no? Porque permanentemente los países de Naciones Unidas piden asesoramiento y la experiencia argentina en cómo fueron incorporando las distintas temáticas, afrodescendiente, inmigrante, colectividad, diversidad sexual, LGTB, etc. Todo lo que se hizo acá, digamos, ¿no? Las modificaciones al sistema educativo, la educación sexual integral, una serie de cuestiones que realmente fueron medulares, digamos, y que fuimos y somos un ejemplo en el mundo. Amén de la historia de madres y abuelas de Plaza de Mayo, que mencionábamos como organizaciones que surgieron la dictadura. Entonces, nuestro país tiene un abanico de protección realmente importante, que es lo que hay que defender. Sí, ¿no? Eso creo que es lo que nos sintetiza, y me quedo con esa parte, digamos, de nuestra historia, de nuestro perfil, y por eso soy optimista, si no, no estaría donde estoy. Seguro. Bueno, ¿cómo se va el tiempo, Tapa? Podemos quedarnos horas hablando de nuestra historia, de la historia de los que ya nos la están contando, y que nos queda un poco a nosotros, si querés, la posibilidad de poder compartir esta historia con otras generaciones, ¿no? Siempre el despertarnos conciencia crítica me parece que es hacer ciudadanía, y esto es lo valioso. Pero me gustaría que vos cierres este momento con alguna escueta reflexión que le podamos dejar a estas nuevas generaciones y también a nosotras y a nosotros, para que siempre tengamos presente qué es lo que pasó en nuestro país. A mí me parece, rescato como una síntesis de la experiencia personal y colectiva, porque siempre digo, nosotros, nuestra subjetividad individual se subsume, digamos, en una subjetividad mayor que nos representa siempre en el colectivo en el cual nos movemos, digamos, y participamos, y siempre me gustó la imagen de el Eternauta, ¿no? Como ese héroe colectivo, ¿no?
donde realmente reivindica lo mejor de todos, digamos, ¿no? Todos estamos representados en eso. ¿Y eso qué es, digamos? ¿Qué es la participación? O sea, para mí, la única salida a las crisis políticas, económicas, culturales, a las depresiones, a las situaciones de angustia por la falta de trabajo, por lo que estamos pasando. Tenemos índices de suicidio que jamás tuvimos en nuestro país, tenemos problemas con muchas comunidades indígenas que tendrían que estar resueltos hace años, con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, y que todavía falta para lograr una reparación con todos esos colectivos. Yo creo que tenemos que seguir apostando a ese héroe colectivo, y la apuesta es a través de la participación y el compromiso. No importa en dónde, que cada uno elija el lugar, su campo de batalla. Exactamente, sí, una organización de choferes de auto, la del barrio de la Capilla, la de un partido político, una agrupación estudiantil, de derechos humanos, lo que sea, pero lo colectivo creo que es lo único que a nosotros nos puede permitir realmente retomar una senda de bienestar común, digamos, ¿no? Una sociedad que nos contemple a todos y que nadie quede afuera. Coincido. Che, qué gusto, qué gusto. No, por favor. Darío Tapa Gómez, un militante incansable por los derechos humanos, memoria, verdad y justicia. Y para que los argentinos y argentinas levantemos siempre nuestras voces y digamos nunca más. Gracias. One.